Vale. Ok. Entonces, la primera pregunta es ¿se sigue manteniendo que el 70% más o menos de lo que somos es genético y un 30-20% es lo aprendido? Sí, fíjate que ahora se ha venido reestructurando un poquito las cifras porque esto que se llamaba la heredabilidad, ¿no? Que era digamos, ya en términos así como de coeficiente, se le llamaba qué porcentaje de la varianza del fenotipo está dada por el genotipo, ¿no? Entonces, la heredabilidad, cuando se estimaba desde el punto de vista epidemiológico, o sea, viendo las tasas de concordancia, por ejemplo, de los sujetos que habían sido donados en adopción contra los familiares biológicos y los que los habían criado, entre los gemelos monocigóticos y disigóticos, o incluso entre las familias, ¿no? Con los distintos grados de parentesco, ¿no? Entre hermanos, abuelos, primos, y que puedes estimar si con estos comparte 25, 50, 8% de los genes, pues cuánto sería lo esperado, partiendo de una enfermedad puramente genética, pues tienes entonces tasas de 1, 50, 25, 8%, y lo que discrepe de ahí, pues pensarías es no genético, ¿no? Está dado por el ambiente. Entonces, se han hecho infinidad de cálculos de estos coeficientes de heredabilidad para pues todo lo conductual, ¿no? Desde capacidades cognitivas, toda la psicopatología, y pues se han reafinado, ¿no? Creo que hoy día que se han colectado muestras también muy grandes ya con la parte molecular, el, y en otras áreas de la medicina, ¿no? Porque pues cuando recopilan muestras de obesidad, de hipertensos, ¿no? Con estudios como el Framingham y todos estos grandes cortes que ha habido, eh, pues no les colectan realmente mucho en la parte de cognición o de conducta, pero una variable que ha sido constante ha sido años de educación, ¿no? Lo que le llaman el logro educativo, ¿no? El educational attainment. Y en esto, pues han podido juntar muestras gigantescas, o sea, ya en el orden de millones de individuos, ¿no? Como un proxy de cognición, Ok. eh, que es muy, muy interesante. Y entonces eso ha podido como volver a calcular, ya no solo con la heredabilidad epidemiológica, sino ya con datos moleculares, qué tanto se corrobora, por ejemplo, para este proxy de cognición, la influencia de genes, medio ambiente. Y la heredabilidad, por ejemplo, para cognición o para éxito escolar o incluso éxito financiero, es alrededor de como el 60-50%. Eso es un poquito menor que la que había sido, que se había predecido por la epidemiología, ¿no? Ok. Y para algunas de las psicopatologías también se ha reducido. Incluso ha habido ahí un componente que le llaman, ¿dónde quedó esto del missing heritability? O sea, la heredabilidad perdida, ¿no? O sea, porque hay una discrepancia entre los datos genotipados y lo calculado epidemiológicamente. O sea, ¿por qué está más baja? Entonces, una de las explicaciones es porque todavía no tenemos, digamos, la gran mayoría de las grandes genotipificaciones se han hecho con microarreglos que te están genotipando pues ya con más densidad, pero pues todavía esparcido el genoma, ¿no? O sea, Ujú. pedazos del genoma, no haciendo la secuencia completa. Ya se está abaratando, ¿no? Entonces, ya hay más estudios de exoma, que es toda la parte de expresión de genes, y de secuencia completa, mucho menos sujetos. Pero pues a lo que se espera es de que cuando tengamos la capacidad de hacer estos estudios ya en millones de personas de secuencia entera del genoma y no nada más de genotipos en estos
microarreglos, pues eso sí ya nos dio un poder para emparejar más las cifras de lo que estimábamos epidemiológicamente a lo que se está viendo molecularmente, ¿no? Oye, ahorita que hablabas de los estudios de gemelos, estos Ujú. estudios de Dinamarca, que tenían a todo el mundo en las computadoras, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que eran sobre todo, por ejemplo, en el área de sociopatía, ¿no? Que, Ah, que, que daban en adopción niños de hijos de sociópatas a familias que no eran sociópatas y los niños desarrollaban sociopatía. Y al revés, ahora cuando dicen al revés, quiere decir que sociópatas lograban de alguna manera, ¿verdad? Burlar a los daneses y a los suecos y todos los que son tan cuadrados y adoptar a hijos. Y los hijos para nada eran sociópatas, ¿no? Y esta parte es, nuevamente, digo, finalmente nosotros, sabes, como psiquiatras, tenemos que lidiar con las familias y decir, bajarles culpas de muchas cosas. Entonces, de esto, ¿qué todavía es rescatable? Por ejemplo, las mamás sí te pueden decir, ¿no? De gemelos monocigotos, te dicen, no, sí, sí, este cuate es sobre todo caracterológicamente, ¿no? Este es más, y yo a mis alumnos siempre les hablo de la película de David Cronenberg, Dead Ringers, ¿verdad? sí, Mi Irons, donde son dos, no sé si la viste, pero son dos gemelos monocigotos, donde el Jeremy, uno de ellos es el que se liga a las chavas, y el otro es un poco más tímido, y entonces le dice el otro, perfecto, adelante. Y las chavas no se dan cuenta, menos una, ¿no? Que es Genevieve Bujols, que sí dice, mm, tú besas diferente, cabrón. sí, Diferente. Pero esta parte las mamás sí lo detectan. Y me acuerdo que cuando le preguntaban a Jeremy Irons cómo le hacía para ser uno y otro, y él decía que la diferencia era el peinado, mm. que cuando era el tímido, él era más relamido y el otro era así un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? No, aquí creo que ha habido una pues nueva corriente que ha sido el que cómo metes al ambiente en toda esta ecuación, ¿no? Y creo que lo que ha sido pues súper interesante ha sido como la cuantificación molecular de efectos medioambientales vía la epigenética, ¿no? Eso. El que a final de cuentas puedes eh, modular la expresión de lo pues, que ya viene inscrito en el genoma y se puede prender o apagar de forma selectiva dependiendo a qué se expone la persona y esa exposición, pues parte de eso es la misma biología, ¿no? Pues o sea, si tienes un padre sociópata que desde chiquitos pues le está dando, pues a ver, fórmate un churro de mota o no toma cerveza o cosas por, pues ya estás como propiciando o haz esto o asalta o dispara, ¿no? O sea, pues está fomentando un cierto ambiente y un ambiente que te evita ese tipo de situaciones, pues a lo mejor va a ser más difícil. Claro que si traes los genes, pues a lo mejor tú te buscas esos ambientes, Sí, ¿no? como que habría, por ejemplo, el terreno de libre albedrío, ¿no? Habría Exacto. menos factores que te inhiban a actuar moralmente mal, ¿no? Es decir, la gente que trae ya estos genes, no sé, ¿verdad? A nivel del sistema límbico, si el actuar de una manera violenta los prende o tienen alguna cosa que refuerza esa acción. Porque finalmente los cuates, tú sabes, los sociópatas, además son más propensos a las adicciones, ¿no? Claro, Entonces, claro. te habla de un track a nivel bioquímico especial, ¿no? Ahora que hablas de epigenética, ustedes conocen, una cosa que yo entiendo es, por ejemplo, la exposición a estrógenos o a testosterona en los transexuales, ¿no? Que sí tienen, me imagino que abre parte del genoma y expresan receptores que no están. Pero habrá otros factores
aparte de estos, la alimentación, que estén dando, que estén abriendo en la biología molecular, en psiquiatría, como un camino para entender la epigenética y la psiquiatría? Sí, de hecho hay ya una sección, ahora de hecho va a ser el congreso, pues ya sabes, virtual también de genética psiquiátrica, ¿no? Y en la parte de farmacogenética ya se abrió una sección de epifarmacogenética, ¿no? Porque ya hay toda una línea de medicamentos, desde luego pues, siempre el cáncer es el que nos lleva la delantera, ¿no? Pero ya hay una gran cantidad de medicamentos que se sabe que modifican varias de las vías epigenéticas, no solo la metilación, sino la acetilación, la ubiquitinación, o sea, hay varias rutas, ¿no? Incluso inhibición de RNAs, de estos microRNAs, acetilación de histonas, o sea, hay muchas rutas de epigenética y ya hay muchos medicamentos. Hay también toda una parte a nivel nutricional de cambios que también se están buscando con la interacción microbiota con epigenética. También es enorme la modificación, muchísimo más en modelos experimentales, por ejemplo, en el área de anorexia, muchos de los estudios de que está haciendo esta Cynthia Bully, que son de trasplantes fecales de mujeres obesas, digamos, bueno, ahorita en ratones, pero que con modelos de anorexia que revierte anorexia, y aparte hay una reversión en el epigenoma del ratón, Ok. o sea, que estos cambios intestinales de alguna manera empiezan a cambiar la señalización más sistémica, ¿no? Es, Entonces, sí, pareciera ser que pues hay mucha más comunicación en varios de las ómicas, o sea, como que no solo son áreas académicas vinculadas, sino que a nivel fisiológico sí están entrelazadas, ¿no? Por eso es que hoy día empieza a ser mucho más interesante el estudio de, pues, no quedarnos nada más en la descripción de genotipos, sino ver ya la parte como más funcional, o sea, como hacer la historia completa de no quedarte en la lectura, sino ver qué pasa realmente a nivel de modulación de la expresión, la transcripción, hasta llegar a la proteína. Y claro, y verlo en cerebro, ¿no? Que también ese es el otro problema que hemos tenido siempre en psiquiatría, que no es fácil acceder al tejido donde pasan las cosas, ¿no? claro. Y, Con eso que acabas tú de decir, sin llegar a la eugenesia, sí se podría en un momento dado, como eh, crear un tipo de epigenética preventiva de trastornos psiquiátricos. Yo una vez vi en la academia, en la New York Academy of Science, un simposio sobre alimentación, ¿no? De un estudio, ¿cómo se llama? Longitudinal de 3 generaciones, en donde esas cosas predecían que modificando el nicho alimenticio de la abuela, el impacto se veía en la nieta, ¿no? uh-huh. Entonces era así, y es un impacto epigenético. Y estos escotes estaban así como descubriendo, además antropólogos, antropólogos físicos. Entonces yo cuando vi esa ponencia dije, caray, se podía, vamos a suponer, ¿no? Que yo detecto que una familia tiene problemas en el receptor CRH y que tiene mucho más vulnerabilidad para desarrollar estrés postraumático, por decir así, o algún problema. Sí, Entonces, sí. se podrían crear programas vinculados en ese tipo para modificar estas respuestas. Yo creo que esa es un poco la idea, porque, digamos, ahorita los ejemplos así muy ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, el editor de Molecular Psychiatry, que es pues, de las revistas sí, de buen impacto en psiquiatría, que es Julio Licinio, que es brasileño, él
él ha estudiado mucho toda la parte de las mutaciones de leptina, ¿no? Ajá. Y muestra mucho en su, bueno, tiene una plática ahí muy famosa, donde tenían una familia turca y uno de los niñitos que pues, tenía una de las mutaciones del gen de leptina y pues los papás ya no sabían qué hacer con él, ¿no? Porque lo ponían donde fuera y agarraba, ya sabes, cuando iban a Estados Unidos pedía la canasta esta de Kentucky y se la acababa, pero en 2 patadas, ¿no? Y lo regañaban y le ponían técnicas conductuales y premio castigo, bueno, le hacían todo y el niño pues no podía dejar de comer. No puede. Y hasta que le hicieron, bueno, se vio que tenía la de lesión, que tenía una disfunción ahí, y se le empezaron a hacer tratamientos. Y ves al niño que literalmente se desinfla Sí, y deja el comer compulsivo. O sea, cambia radicalmente sí, su voluntad atrapada por la compulsión de comer y se vuelve un niño delgado, digamos, ¿no? O sea, así es. pero un cambio radical con todo el tratamiento que se le hace a base de... ¿Qué hacen? Hacen transfección de las partes del gen, porque son como, yo siempre cuando veo esos artículos digo, son niños knockouts, no, digo, ya sé que uno hace ingeniería genética con ratones, pero esos son knockouts naturales. Así es. La naturaleza, en narcolepsia tenemos knockouts para orexinas, ¿no? De, Claro, con el HLA, de repente se descubrió la orexina y entonces decían, sí, los perros Doberman, pero alguien dijo, yo tengo un hijo que también le pasa eso. Y se cae y así son cataplegias canijas, o sea, entonces obviamente los estudian y son modelos naturales que el conocimiento científico de repente los descubre. Sí, yo me acuerdo mucho de los deficientes de leptina, ¿no? Que había también un, este, un video en YouTube de una gordita que le entraba a los pasteles, pero le ponen esta cosa, no sé si le inyectaron leptina o cómo fue, leptina como tal. como tal, y de repente comía ensaladas Exacto. y, decía, y se le daban a elegir, ching, se echaba la ensalada y dice, wow. Sí, que justo en esto que decías del libre albedrío, ¿no? Claro, evidentemente son muy poquitas las gentes que tienen esa mutación. O sea, porque hay un poco la fantasía, ya vamos a curar el problema del sobrepeso. Pues no, o sea, esa es una mala interpretación, porque pues sí, o sea, los mutantes de esto, pues los encuentran. Es como el ejemplo clásico que se ha hecho con el tamiz neonatal, ¿no? Y la fenilcetonuria, o sea, son muy raros y en los que los detectas que tienen la mutación, les haces un milagro, ¿no? O Claro, sea, claro, les prevés o sea, evitas que consuman fenilalanina y sean retrasados, y reviertes la mutación. Pero como tú dices, son knockouts humanos, ¿no? son los casos humanos, sí. Y claro, ahí claro, la prueba era muy barata y por eso se pudo hacer. Ahora, un poco la fantasía es que podamos hacer eh, esto que nació un poco con lo del tamiz neonatal, pero pues ahora va a ser a nivel de tamizaje el genoma, encontrar todas tus mutaciones que te lleven a ese tipo De conducta de adictiva. enfermedades severas, exacto, ¿no? Y que se puedan hacer diseño de sustitución de fármacos en específico, o prevención, o modulación pues de alguna manera de este tipo de cuestiones y digo que nos va a llevar a una, pues como farmacoterapia muy elaborada de edad de inicio temprana, porque pues, mucho de esto se tendrá que hacer incluso antes de que se den pues, el pruning y se den muchos efectos en la adolescencia, que es cuando realmente se van a manifestar, pero que seguramente los vamos a tener que tratar anterior a eso, ¿no? Claro, claro. Sí, y esa era mi siguiente pregunta en cuanto, o sea, en psiquiatría no tenemos genes así tal cual, ¿no? Pero lo que yo he leído es que ustedes lo que han hecho es como agrupar ciertas áreas y decir, a ver, por ejemplo, no sé, hay 113 genes o no sé cuántos en esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. Pero entendiendo un poco la fisiopatología y entendiendo un poco la genética, se pueden hacer
algún tipo de pronóstico, algún tipo de predicción. Así es. En ciencia, mucho es eso, no somos predictores de cosas, ¿no? En función al conocimiento. Entonces, digo, cuando salió lo del Huntington, ¿verdad? Decía, bueno, yo porque quiero saber que tengo esto, pues ya. Pero esa es una conducta, yo creo, muy derrotista, porque aunque tú puedas saber que tienes la acumulación de ciertas proteínas y que vas a tener, no sé, pero sí hay factores que podrían retardar, ¿no? Así es. O poner las prótesis que ponen los neurocirujanos, en fin, mucho antes para que sigas teniendo una buena calidad de vida, ¿no? No, y yo creo que sí te ha ayudado mucho. Mira, hay dos patologías que lo han hecho como más fácil, ¿no? Uno justo es la narcolepsia, porque tienes la asociación del HLA con el 90% de los pacientes, ¿no? Y la otra es demencia de Alzheimer tardía con la APOE4, ¿no? Ok. Que la asociación es más pobre, pero aún así la tienen 30% de los pacientes. O sea, que no es tan mala, digamos. No. Y son pruebas baratas, ¿no? Y ahora lo que se está teniendo es que si tú ya haces un tamiz de un chip, en vez de que sea un alelo, ¿no? Aquí como estas dos enfermedades que pues es como, este poder predictivo es de asociación, no es de diagnóstico, ¿no? Ahora lo que puedes calcular es como en una regresión todos los genes asociados y te dan más o menos el 15-20% de predicción. O sea que, te digo, no es malo, académicamente hablando, No, pero pues todavía es pobre a nivel diagnóstico. ya tienes una alerta de vulnerabilidad. Exacto, Por ejemplo, exacto. ¿no? Si a mí me dice mi hija, ¿no? Que quiere ir a hacer una de estas cosas con ayahuasca o con esas, y yo ya sé que tiene digo, no mames, o sea, Exacto. te vas a quedar en el viaje, hija. O sea, ¿por qué, papá? Pues porque tienes esto más esto. Un poco como las personas, como la Angelina Jolie, ¿no? Que dijo, no, en mi familia hay este porcentaje de cáncer de seno para afuera, ¿no? O sea, yo para qué. Esto a la larga pienso que se puede hacer en psiquiatría. Sí, sí, de hecho ya creo que esto está muy cerca. O sea, esto ya la gente, pues ya hay varias empresas que te lo están como ofertando, ¿no? Todavía en Estados Unidos no se atreven, pero ya hay muchas páginas que te hacen tu cálculo de esto que se llama el índice de riesgo poligénico. Te cobran, ¿no? Y te lo mandan para depresión, para insomnio, para, para bipolaridad, para esquizofrenia, para autismo, ¿no? Aquí también una cuestión, varía de acuerdo a la población, ¿no? Porque está referido en función a las gentes en donde se han estimado estas asociaciones y el 80% de las muestras son caucásicas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces también Pero, ahí hay un sesgo. sí, sí, esta parte, mira, yo por ejemplo siempre he estado en contra de que en los estudios te pongan raza, ¿no? Pero debería ser etnia, ¿no? Porque al final somos una sola raza, pero siendo estas diferencias porque son genéticas, ¿no? Así es. Esto y son genéticas del hábitat en donde proviene cada etnia, ¿no? Originalmente, ¿no? Así es. Para malaria, por ejemplo, ¿no? Para malaria, para el virus de la inmunodeficiencia, para muchas de estas cosas, hay una razón, ¿no? Inclusive yo les comento que cuando todavía se usaban los antidepresivos tricíclicos, Uh-huh. norteamericanos siempre les causaba pues extrañeza que usáramos 75 miligramos de imipramina, ¿no? Cuando ellos usaban 300. Entonces yo les decía, no, 300 el paciente deja de orinar. Y Sí, claro. siempre me decían, ser el chile, siempre todo el factor del chile, ¿no? No, le digo, yo creo que es otro metabolismo.
Sí, yo me acuerdo con 75, con 25 ya empezaban con problemas de micción, ¿no? Entonces tenías que ir. Era esta etapa de la psiquiatría que a los residentes que van a ver esto les va a parecer como cuando les dices que había televisión blanco y negro, ¿no? Sí, Pues dan pinche antidepresión y es una sola dosis. Nosotros teníamos que ir dosis lineales, ¿no? claro. Nuestros cíclicos eran así, ¿no? 25, 50. Y era, ¿verdad? Estar viendo, por un lado, la tolerabilidad de los efectos secundarios, ¿no? Y por otro lado, obviamente, el efecto clínico. Los ensayos clínicos, ¿verdad? Cuando les digo, es que nosotros no podíamos dar placebos inertes, porque inmediatamente sabías quién tenía tricíclicos, porque no podían hablar bien. Sí, claro, era muy notorio. Era notorio, ¿no? Entonces, esta parte, digo, a ver, ahora, la siguiente pregunta es, el grial de oro de la psiquiatría son las pruebas de laboratorio, las pruebas diagnósticas. ¿Cómo vamos en eso en cuanto a genética? Pues mira, creo que se ha avanzado, uno, porque ya puedes hacer esta estimación del riesgo poligénico, que aunque es baja, pero ya da un resultado, ¿no? Ya hay eh, ya hay una respuesta, ¿no? O sea, ya no estamos en ceros. Luego, dos, tienes las mutaciones raras, que estos, sobre todo lo que se ha llamado el número de copias repetidas o algunas copias muy específicas, por ejemplo, en CD4 y esquizofrenia, en la DISC1, o sea, hay ya ¿qué te diré? Como unas 150, 200 mutaciones raras descritas, asociadas con autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar, pero verdaderamente con una frecuencia de 1 en 3000 casos, ¿no? O Ok, sea que para hacer diagnóstico, pues todavía están muy, muy pobres, ¿no? Muy bajitas, ¿no? Entonces todavía eso está así como, en pañales, ¿no? Y pero conforme aumente la densidad de, pues de marcadores que vamos a usar en todo el genoma, desde luego esto va a progresar, ¿no? O y sea, entonces yo creo que va a tener mejores herramientas. podríamos los psiquiatras mandar así como hacen los cardiólogos o mandar un perfil de tal cosa. Digo, mira, finalmente yo creo que dentro de la medicina, y no es porque seamos psiquiatras, los psiquiatras somos muy buenos clínicos, ¿me entiendes? Es Claro. que pues, porque nos ha obligado a la vida eso, no, Sí, sí, no, no, sí, no es otra la razón, a ser buenos clínicos, y claro. entonces, pero sí, algunos familiares, por ejemplo, de niños, ¿no? Oiga, doctor, no hay una prueba, la prueba para el TDA, ¿no? Es que me dijeron que hay una prueba. No, pues la engañaron, señor. Claro, Y pero si a la larga, si ya hay este perfil de vulnerabilidad, llamemos, tú alguna vez en una charla nos hablabas de un perfil de vulnerabilidad para suicidio, ¿no? así es. Entonces, sí estaría como ya a nivel de Secretaría de Salud o de INSABI o cualquiera de estas, ¿verdad? El que se pudiera hacer esto. Porque mira, nos daría la posibilidad de que la gente entienda por qué se le medica. Tú sabes que en nuestra especialidad una de las broncas es la ausencia de enfermedad, de conciencia de enfermedad. Ujú. Pero si tú ya le dices, mira, es que es por esto, tienes digo, a lo mejor no entiende todo lo que es genética, pero es por esto que se te está haciendo este tipo de medicamentos, en fin. ¿Cómo ves esto? No, yo creo que eso definitivamente, y te digo, ya hay varias cosas que sí ya se me hace que ya son herramientas como muy bien aterrizadas, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, el ApoE y deterioro cognitivo, pues de hecho en el FRAI ya lo estamos haciendo, Sí, ¿no? El HDLA y narcolepsia, pues también ya es algo, pues ya es una prueba sí, de todos los días, ¿no? sí, La FDA, de hecho, recomienda para 20 medicamentos que se hagan pruebas de farmacogenética, ¿no? 20 psicofármacos.
por las interacciones que pueden haber. ¿Te acuerdas? O sea, bueno, están varios de los tricíclicos, paroxetina, citalopram, desde luego los imaos, carbamazepina, valproato, ¿no? Amitriptilina. Viene ahí la lista de recomendaciones de farmacogenética, FDA Pharmacogenetic Test, y viene ahí el listado de todas las que se hace. Fluvoxamina, que es por el CYP1A2, ¿no? Esto está bien porque si ahora estamos en una renovación, a lo mejor en los manuales de procedimientos que se estén desarrollando en la actualidad, podemos tener tener la cita de que eso existe, ¿no? Y que en Claro. el momento en que los chips se abaraten o que esté más a disponibilidad, estando además en una cercanía física como es la que tenemos Fright y el IMEGEN, pues sería obligado. Claro. Que, Sí, eso yo creo que también te hace un poquito los procedimientos, porque creo que una de las cosas que sí no es posible desde hace tiempo, ¿no? Es que uno tenga en la mente tanta información, ¿no? O sea, las pruebas estas farmacogenéticas y que en general en medicina, ¿no? Con las interacciones médicas, solo creo que se vuelven funcionales si tienes expediente electrónico. O sea, para que estén como incorporadas, claro, y que en el momento que tú haces la prescripción, que le metes olanzapina y carbamazepina y aparte atorvastatina, ¿no? Y ya sabes que tienes determinado genotipo, tiene que estar ya cargado un software que te saque un warning de interacción. es, Que es como está funcionando, ¿no? En es, la clínica Mayo, John Hopkins, así está jalando, ¿no? claro. O sea, ya Mira, es parte del procedimiento. además eso es de enseñanza a la larga, Claro. porque, porque mira, yo cuando hice medicina interna, pues lo que teníamos era nuestro manual del Washington o más General Hospital, y ahí era donde veíamos las interacciones. Pero ahora, pues estamos digo, eso era como el ábaco en la actualidad, ¿no? En la- Sí, ya debe de haber estos sistemas donde pues, son algoritmos, así es. están diciendo, a ver, este cuál tiene citocromos tales y tú le estás metiendo esto, chidas pelas, ¿no? Digo, Así porque es. mira, uno a veces, digo, tú y yo, que somos maestros de psiquiatras, nos llegan pacientes de nuestros alumnos y entonces llegan, pues llegan chidas pelas ya, ¿no? Y entonces a veces cuando resolvemos el problema, nos dicen nuestros pacientes, oiga, pero ¿por qué no les enseñaron bien? Y entonces yo siempre los defiendo a mis alumnos, por supuesto. Espero que tú también. Ajá. Entonces les digo, es que no tenemos una bolita de cristal. Realmente a lo que voy es que el psiquiatra joven a veces lo que hace ante la desesperación de no jalar, aumentan mucho los medicamentos, hacen combinaciones, a veces de oídas, ¿no? Sin asomarse pues mira, a tantos libros que hay sobre interacción. Hay libros completos de interacciones, programas de interacciones de medicamentos. Y bueno, yo me he encontrado problemas pues, de síndrome serotoninérgico, ¿no? Que desde agua pasa por mi casa, ¿no? Pero bueno, este tipo de programas podrían ser de gran utilidad en hospitales, ¿no? Tener Sí. en el expediente electrónico la señalización de que ya te estás pasando, ¿no? No, y de hecho me sorprendió mucho, digo, ahora que por cuestiones familiares ahí tuvimos un paciente un hospital privado en terapia intensiva, ¿no? Y que dices, pues yo hubiera imaginado de que en ese hospital, sobre todo, pues a lo mejor no en todo el hospital, pero en terapia intensiva, sí, cuando menos ahí sí tenían a los pacientes con expediente electrónico, ¿no? Para que pues, si llega el cardiólogo, llega el intensivista, llega el neumólogo, pues todo el mundo tenga referencia qué está tomando y pues qué le dan, qué le suben. Y no, siguen en lápiz y papel, ¿no? O sea, fíjate La Remington. sí, sí, sí.
Y dices, qué barbaridad, ¿no? Fíjate que ya en nuestro sistema de salud actual es una necesidad. Sí. Del paciente, por supuesto, pero de protección médica, ¿no? Porque, digo, tú no te puedes saber, como dices, hay tanta información que no te puedes saber todas las interacciones, no te puedes saber, mira, es como los neurocirujanos, ¿no? Los neurocirujanos, claro, meten al sujeto el estereotáxico lo meten a un resonador, ¿verdad? Este resonador incorpora todo el mapa del cerebro a un referente. Uh-huh. Y tú ya como, yo les digo a Fiacro y colaboradores, es como PlayStation, cuate. Claro, les doy su nivel, ¿no? Pero, pero ellos han hecho eso, ¿me entiendes? Se han preocupado por ir en un cerebro, nuestro cerebro que, digo, no es como los gatos, que es un cerebro más o menos estándar. El nuestro no es lo mismo operar un yucateco que operar a alguna persona de otros sitios. Entonces, han adaptado eso. Bueno, yo creo que nosotros podríamos adaptar, ¿verdad? La genómica, los mecanismos de desintoxicación a nivel hepático, las interacciones y pues inclusive la historia familiar. En la misma historia clínica viene la historia familiar de lo que ha tomado tu abuelita, tu tía, y eso te da una pauta, claro. pauta muy importante. Mira, hay una lógica, ¿no? Que uno a veces les explica a los pacientes, ¿no? O sea, si a tu madre le hizo bien la fluoxetina, esto no es como los antibióticos. Hay buenas posibilidades de que tus cambios genéticos moleculares sean los defectos sean los mismos, ¿no? Claro. Sí, o si tienes a alguien que te hizo, un hermano que hizo Steven Johnson, ya sabes, y dices, ah, caray, ¿no? Entonces, cuidado con pero fíjate que esas son una de las deficiencias que hay en nuestros hospitales del sector salud. Yo te hablo del Fray Bernardino Álvarez, donde no tenemos expediente electrónico. Estamos tratando de hacerlo. Y yo creo que también en Navarro está por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, pues es importante que este tipo de pláticas, ¿verdad? Vean que mucha gente piensa que el expediente electrónico es para ahorrarte chamba. Sí, en parte, pero además es para esto otro. Claro. Para esto otro que es cotejar, hacer algoritmos, optimizar tus tratamientos y protegerte, ¿no? Finalmente, muchas demandas se podrían haber evitado con expedientes electrónicos, ¿no? Sí, claro. Llevas un mejor sistema de salud en un sentido integral, digamos. Sí es. ¿Algo más que quieras comentarnos, Humberto? No, pues yo creo que el tema es súper interesante, ¿no? Yo creo que esto, como tú dices, bueno, y fíjate que, pues yo creo que esta nueva área que está surgiendo lo de esto que le llaman el neuroló, ¿no? Es el neuroderecho, supongo, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede llevar a la corte lo del libre albedrío, no? Así es. Que es ahí donde los abogados le dan pues la validez a la prueba biológica para meterla a la corte, ¿no? Y a veces nosotros somos mucho más estrictos en decir, no, pues esto yo creo que todavía no pasa, ¿no? Y muchas veces ya ves cosas que ya tienen jurisprudencia, digo, no sé, en México o en otros lados, pero que ya se han usado como en casos, ¿no? Para meter o sacar a alguien de la cárcel, ¿no? Tengo relatos de trastorno conductual del sueño humor utilizado como una coartada para un asesinato de la esposa, ¿no? Y el cuate se había documentado, obviamente, incluso hasta hipnosis y no salía nada.
pero de repente por algún accidente encontraron que en el sótano había una doble pared y tenía un tratado de neurofisiología y cuánto sabía de todo esto, ¿no? Claro, De, claro. sí hay esto. Ahora, lo ideal es que lo hubieran hecho una privación de sueño de varios días y una gente que tiene privación de sueño desarrolla trastornos si es que los tiene, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los epilépticos que fingen, ¿no? Lo que te dicen los neurólogos, pues, mídeles prolactina. Si es una convulsión fingida, no se eleva la prolactina. O sea, fíjate, desarrollamos ya también en medicina la, la contraprueba, ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso es porque en la vida sí es. Sí, Porque en la vida constantemente estamos evaluando la veracidad de lo que los demás nos están diciendo. ¿Sí? sí, 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 sí. Esto, esto es muy interesante y yo creo qué bueno que hay. Y no, mañana hablaba con la doctora Osiris porque iba ya a hablar sobre un tema de depresión y tal. Entonces y me preguntó, ¿qué es eso de las transciencias? Y Mm, entonces yo dije, mira, es una idea muy interesante porque nosotros, de hecho la psiquiatría, le dije, y no porque somos psiquiatras, pero la psiquiatría es como la piedra que apunta los pilares de muchas áreas, claro. por ser por ser ciencia, por ser medicina, por ser ciencia humanística, arte, es decir, leyes, ¿no? Claro. Empiezas a darte cuenta que el patito feo de la medicina no es tan patito feo, y eso es el que les está sirviendo a muchos. Mira, por ejemplo, cuando yo llegué al Fray Bernardino, una de las cosas que me llamó la atención era la cantidad de casos legales que se manejan. Hay todo un departamento de psiquiatría legal. Claro. Entonces me explicaron, es que en los juzgados, el primer hospital que piensan cuando hay que hacer un peritaje es Fray Bernardino. Y yo decía, ¿por qué no el instituto? No sabemos. Quizá porque aquí ya tienen tiempo, porque lo que tú quieras, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pero volviendo a lo que decía, sí, nuestra especialidad tiene esos vasos comunicantes que permiten acceso a las transdisciplinas. Y yo te iba a preguntar, había un edificio que estaban construyendo a un lado del Universum, Mm, en CEU, no sé si tú lo llegaste a ver, que era era como Instituto de Ciencias Translacionales, una cosa así, porque sí es una complejidad, ¿no? la complejidad, Ajá. porque sí es una necesidad. Mira, de hecho el doctor David Kazanovich, cuando estaba de jefe de investigación en el general, Ujú. nos llevaba a los estudiantes de maestría y doctorado y a los profesores a tener seminarios a las áreas de ingeniería, de matemáticas de la UNAM, para que los profesores de ahí opinaran sobre los protocolos médicos. Ajá. Y eso era muy enriquecedor, o sea, cuando oías otros puntos de vista así. A veces unos muy totalmente despistados, pero otros dentro, dentro de esa área había opiniones interesantes, ¿no? Y cómo enriquecer. Eso creo que es algo que debemos de seguir últimamente. Sí. No, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, así como que, como tú dices, pues sí, traslación y traducción de otros ámbitos es fundamental. En Science hay una revista así, ¿no? Trans Science. Ah, bueno, pues hay Translational Psychiatry, Ajá. que esa está más ubicada como para pasar lo básico a lo clínico, digamos, ¿no? Y, Pero sí en Science sí me acuerdo haber visto una, sí, 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 sí. es Trans Science, ¿no? Transscience, sí. Bueno, pues muchas gracias, Humberto, te agradezco Claro, Rafa, un placer. ¿Eh? y estamos en contacto. Órale, pues, saludos.